Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Esta semana les hablaremos sobre la norma internacional de contabilidad número 10, que es hechos ocurridos después del periodo en el que se informa. Acá están las integrantes de nuestro grupo e iniciaré hablándoles sobre el objetivo. El objetivo de esta norma es establecer cuándo se deben ajustar los estados financieros en los hechos ocurridos después del periodo. También se va a determinar la información a revelar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación o los hechos ocurridos después del periodo. Y también se va a prescribir no elaborar estados financieros bajo una hipótesis de negocio en marcha cuando los hechos después del periodo indiquen que la información no es apropiada. También la NIC 10 hace hincapié en la hipótesis del negocio en marcha cuando una empresa no va a seguir en funcionamiento y esta debe llevar una contabilidad diferente. Y también les hablaré sobre el alcance. Esta norma va a ser aplicable en la contabilización y en la información que se va a revelar, correspondiente a los hechos ya sean favorables o desfavorables ocurridos después del periodo en el que se informa. Gracias. Continuando con nuestra presentación, los siguientes términos se usan en esta norma. Como primer término tenemos los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Estos pues pueden identificarse, ¿verdad? De dos tipos de sucesos. Por ejemplo, número uno, que impliquen ajustes, es decir, que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa. También puede ser que no impliquen ajuste, ¿verdad? Es decir, que son aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. Entonces, en los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se incluirán todos los eventos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, aunque dichos eventos se produzcan después del anuncio público del resultado o de otra información financiera específica. Reconocimiento y medición. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes de eventos favorables o desfavorables producidos en el periodo que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Fecha de autorización de los estados financieros es el día que el Consejo de Administración o un funcionario autorizan la publicación de los estados financieros. Si se dan cuenta, hay una línea del tiempo que es el inicio del periodo fiscal, la finalización del periodo fiscal, que es el periodo de los estados financieros que se informa a la fecha del cierre, y también emisión o presentación de estado financiero, periodo de los hechos posteriores que se pueden ocurrir después de la fecha del cierre. Eventos posteriores que implican ajustes. La resolución de un litigio judicial. Por ejemplo, una empresa X tiene un litigio judicial con la empresa Y. Tiene registrado hasta el 31 de diciembre de 2021 y prevé una suma de 150,000 quetzales. Pasado el tiempo, el 3 de enero de 2022, se le avisa a la empresa que perdió el juicio y el juzgado pide como indemnización 250,000 quetzales. Entonces, este hecho es ajustado según la NIC 37, que es activos y pasivos contingentes. Es considerado como una provisión y es ajustado hasta
en los estados financieros del 2021 hasta la fecha de que revela o legaliza y listo para su publicación. También tenemos la recepción de información, la quiebra de un cliente, la venta de inventarios después del periodo sobre el que se informa. Tenemos la determinación después del periodo sobre el que se informa del costo de activos, adquisición o del importe de ingresos, el importe de la participación de las ganancias netas, el descubrimiento de fraude o error en los estados financieros al final del informe publicado. Mi nombre es Glinda Giro. Para continuar con la exposición de la NIC 10, en el párrafo 10 nos indican los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, en el que refleje hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Un ejemplo es la reducción en el valor del mercado de las inversiones ocurridas entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. La caída del valor razonable de esta normalmente no se relaciona con las inversiones al final del periodo en el que se informa, más bien se reflejarán en el periodo siguiente. Por lo tanto, la entidad no ajustará los importes previamente reconocidos en sus estados financieros. Dividendos. Si una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de los instrumentos del patrimonio después del periodo sobre el que se informa, la entidad no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Si se acordase la distribución de los dividendos después del periodo en el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo en el periodo en el que se informa, porque no existe obligación en ese momento. Más bien, se revelarán en las notas de los estados financieros, según lo indica la NIC 1, presentación de los estados financieros, párrafo 137. Siguiendo con los temas de la NIC 10, vamos a continuar con la hipótesis de negocio en marcha. Cuando hablamos de hipótesis de negocio en marcha, sabemos que la entidad puede estar en dos puntos. El primero es cuando su actividad continúa en su giro habitual, como ya todos conocemos. Y el segundo, cuando la gerencia determina que tiene la intención de liquidar la entidad, ya sea cesar su actividad o quizá no tiene pues otra alternativa que cerrar. Y es aquí cuando la entidad no elaborará sus estados financieros sobre la base del negocio en marcha. Respecto al deterioro de los resultados de operación y la situación financiera de la entidad, es aquí donde se puede identificar si aún es apropiada la utilización de la hipótesis de negocio en marcha. Y si no fuera apropiada su utilización, pues la norma exige un cambio fundamental en la contabilización y no solamente en un ajuste, sino que también en los importes con base a la contabilización original. Además, pues la NIC 1 exige revelar información sobre si los estados financieros no se han elaborado bajo la hipótesis del negocio en marcha, o bien si la entidad está consciente de que existen algunas inconsistencias sobre la capacidad que tiene la entidad para continuar como negocio en marcha. Es importante pues indicar que esta información puede ser revelada después del periodo de que se informe. Mi nombre es Andrea Simón y yo voy a platicarles un poco acerca de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. Según establece el párrafo 17 de la presente norma, existen tres aspectos importantes que debemos de tomar en consideración. Uno, que la entidad debe de revelar la fecha en la que los estados financieros han sido autorizados para su publicación. Dos, quién o quiénes han sido los que han dado la autorización para dicha publicación. Y como número tres, también tenemos que indicar si los propietarios u otras personas u otros entes tienen la autoridad para modificar los estados financieros tras dicha publicación.
Adicional a esto, pues cabe mencionar que es importante para todos los usuarios de los estados financieros en qué momento los estados financieros han sido autorizados para su publicación. Esto debido a que no se deben de reflejar eventos posteriores y ocurridos a esta fecha. Y como complemento también hablaremos un poco acerca de la actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. La norma establece que si después del periodo en el que nosotros estamos informando, la administración obtiene información adicional sobre hechos que ocurrieron dentro del periodo de revisión, esta información debe ser utilizada para poder actualizar estos puntos y poderle brindar a los usuarios de los estados financieros la información más actualizada y lo más nueva posible. Esto debido a que esta revelación de información nueva puede ocasionar cambios en los estados financieros y pues recordamos también que la norma establece que si bien no puede hacer que estos hechos no provoquen un cambio material o no tengan un cambio significativo sobre las cifras, es importante que a pesar de todo esto pues se vea reflejado dentro de las notas y dentro de la información que estamos incluyendo. Continuando con la exposición, pues yo les voy a hablar sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Esta información, sabemos que hay alguna información que sucede después del periodo sobre el que se informa, sin embargo hay algunos que se tienen que ajustar y hay otros que no. En este caso, pues estos no se ajustan, pero sin embargo, sabemos que la información financiera que se maneja y que se da a los usuarios, a los dueños, a los directivos de la empresa, pues resalta mucho las decisiones que ellos puedan tomar. Es por ello que esta NIC 10 nos establece que estos ajustes, estos hechos no se deben ajustar, sin embargo debe de contar con información relevante en la cual pues pueda tomar influencia dentro de las decisiones de los socios, ¿verdad? O de los dueños. Y una de ellas indica que debe indicar la naturaleza del evento y la estimación de los efectos financieros, dado que sabemos que pueden pasar. Algunos ejemplos que esta NIC nos da a nosotros en los cuales podamos tomar en cuenta que en efecto no se ajustan, pero sí es necesario incluir información relevante, ¿verdad? Porque como les decía, es información que debe reflejarse en los estados financieros para la toma de decisiones. Uno de ellos es el tema de la combinación de negocios. Esta NIC pues nos habla de este punto, también nos habla de las compras de activos significativos de la empresa. Todo esto pues es después del periodo en el que se informa. También hay un ejemplo que nos habla sobre la destrucción por incendio de alguna planta de producción en la cual pues la empresa se ve involucrada, ¿verdad? Porque es necesario que los directivos pues tengan conocimiento de ello, aunque no es ajustable. El anuncio también de un tema de infraestructura, ¿verdad? Porque es un tema que debe estar involucrado en el tema de los estados financieros, incluyendo pues obviamente estos temas de estos efectos financieros, ¿verdad? Que en su momento pues resaltan. Y también el tema de litigios, que es un tema que en su momento pues viene de sucesos pasados y que viene a impactar esta información y pues es necesario reflejarla dentro de la información financiera que es presentada a los directivos.